Espero que estés pasando un excelente día. Mi nombre es Andrés Omar Martínez y estamos en el capítulo 4 de esta aventura creativa. Sigo contando poco a poco mi historia en la literatura, en la música y en la escritura de canciones. Después de escribir aquella primera canción que les platiqué en el video anterior, yo seguí siendo un niño, pero ya no era el mismo. Me empezó a gustar la lectura, me empezó a gustar observar los animales, las plantas. Y también me gustaba jugar. Tenía muy buenos amigos. Uno de ellos se llamaba Paulino. Era un excelente amigo en aquellos tiempos de la primaria. Un día, antes de salir al recreo, yo me puse a escribir un poema que quería entregárselo a una niña que se llamaba Lorena Elizabeth. Ojalá que ambos estén vivos y se llamen aún así. Entonces sonó la campana, todos se fueron al patio al recreo y yo me quedé un poco en el salón mientras terminaba de escribir mi poema. Paulino fue a buscarme y me dice, ¿qué haces? Estoy escribiendo un poema. Entonces él se acercó, lo leyó y me dijo algo que todavía recuerdo. Andrés, esas son cosas de maricas. Yo sentí mucha rabia. No pensé, lo golpeé. Cuando me di cuenta ya estaban otros compañeros que nos separaron. Después vino el castigo. Me mandaron a la dirección y mandaron llamar a mi mamá para el día siguiente. Cuando nos hablan de castigos en la infancia, pues muchas veces nos preocupamos. En mi caso no me preocupé porque la directora era mi amiga. Como me empezó mucho el gusto por la lectura, mis hermanos tenían sus libros de los diferentes ciclos escolares. Yo ya había leído todos los libros escolares del primero al sexto año. Y un día me acerqué a la directora a pedirle que me prestara más libros que yo pudiera leer porque ya había leído todo. Y ella me prestó un libro que se llamaba Cancionero Tradicional Mexicano. Al leerlo, me gustó mucho y empecé a escribir en rimas, sin que nadie me hubiera dicho en qué consistía una rima. Seguramente lo hacía mal, pero yo me sentía poeta. Así que el día del castigo, la directora me preguntó, ¿por qué estás aquí? Y le conté la historia. Ella me dijo, qué bueno que no te dejaste. Siéntate en aquella silla y me llevó el libro junto con un vasito de agua. Ahí estuve leyendo hasta que la maestra fue por mí y me regresó al salón. Así que ese castigo lo disfruté realmente mucho. Durante el tiempo que duró el castigo, la maestra dio la noticia que al otro día no habría clases. Así que yo no me enteré. Y curiosamente, ese día, después del recreo, Lorena se fue temprano porque se sintió mal. Así que tampoco se enteró que al otro día no habría clases. Al día siguiente, los dos fuimos a la escuela. El salón estaba completamente vacío. Solo llegamos nosotros. La maestra del salón de junto nos daba actividades, cada ratito nos iba a dar la vuelta y nos encargaba cosas para que hiciéramos. Se iba, volvía, revisaba y nos daba más actividades. Aprovechando que estábamos los dos solos, ella en una esquina y yo en la otra, y ya tenía un poema, arranqué la hoja, hice un avioncito y se lo lancé. Ella sonrió con un poco de sorpresa. Tomó el avioncito y le dije, ábrelo.
leyó lo que estaba dentro y se puso roja. Porque además del poema tenía una pregunta. Yo le preguntaba si quería ser mi novia. Entonces ella arrancó otra hoja de su cuaderno y me mandó un avioncito de respuesta. Me dijo sí. Era el año 1983 o 1984. Nuestro noviazgo fue inocente, bello. Consistía en mirarnos, en saludarnos, en hablarnos de vez en cuando. Algunos días andábamos de la mano en el recreo. Otras veces compartíamos algún dulce o nuestro lunch. Luego ella se iba con sus amigas y yo me iba a mi banca o a jugar con mis amigos. Cada que podíamos, nos buscábamos con la mirada, nos saludábamos y en general ese era el perreo de aquellos tiempos. Fuimos novios hasta el cuarto o quinto año, cuando ella se cambió de escuela y de casa. Fue un viernes, la noté un poco seria, nos despedimos a la salida y el lunes no regresó más. A Lorena Elizabeth yo le escribí muchos poemas, muchas cartas mientras éramos novios y nos veíamos y también mientras no la veía. Después me sentí un poco enojado porque yo escribía y no sabía nada de ella. El teléfono al cual le llamaba ya no respondía a nadie y vi en una película o en una caricatura de alguien que escribía una carta, la metía en una botella con corcho, la lanzaba al mar y después de un tiempo el destinatario recibía la carta, la leía y daba una respuesta. Así que esto me impresionó y dije, pues voy a hacer algo parecido. Pero yo no conocía el mar, nunca había ido al mar. Lo conocí muchísimos años después. Pero cuando íbamos al rancho a visitar a mis tíos, en el camino había un río. Y entonces recordé que en la clase de geografía nos decían que los ríos llegan al mar. Así que llevaba mi botella con la carta dentro y pasando por el río lo lancé. El texto decía algo como: este noviazgo terminará cuando vengas hasta mí y me digas que todo ha terminado. Así con una visión heroica de la vida. Creo que la carta aún no le llega. Y esto se lo he dicho en broma, se lo dije en broma a algunas exnovias e incluso a mi esposa. Les he dicho que cuando vuelva Lorena Elizabeth, todo va a cambiar. Y todo va a cambiar porque ese noviazgo aún no termina. No sé en qué pueda cambiar, pero seguramente en algo. Con esta historia quiero concluir mi infancia. Hay muchas cosas más, pero me faltaría tiempo para contarlo. En el siguiente video vamos a entrar a la etapa del Andrés adolescente, donde empieza a acercarse a los libros de literatura, donde conozco a los primeros maestros y donde hay nuevas historias, nuevos poemas y sobre todo cómo empiezo a sentir que la palabra escrita, la palabra cantada, se vuelve como un pasaporte, como una llave de libertad para mi persona. Te agradezco muchísimo el favor de tu atención. Te espero en el siguiente video. Y quiero agradecer porque el video 1 se ha reproducido más de 2000 veces. El video 2 se ha reproducido más de 25,000 veces. El video 3, hoy que lo revisé, tenía más de 22,000 reproducciones. Yo espero que supere al anterior. Y este video 4, espero que lo recibas con mucho gusto, me ayudes a compartirlo, a comentar y a estar presente
en esta historia que comparto con mucho gusto. Saludos. Excelente día. Hola, te doy la más cordial de las bienvenidas al capítulo 5 de esta aventura creativa. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Andrés Omar Martínez. En videos anteriores te platiqué sobre mi infancia. Ahora dejo la infancia atrás. Salí de la primaria con una muy buena colección de textos escritos. Textos hechos con muchas ganas, que reflejaban vivencias, experiencias, sensaciones, emociones, nostalgias. Muchos textos, escritos sin conocimiento, escritos sin oficio, pero escritos desde el corazón. Algunos eran rescatables, otros ya los tiré. Después de conservarlos mucho tiempo, me puse a releerlos y decidí conservar algunos y eliminar otros. Creo que todos fueron necesarios en su momento. Ahora ya no todos son necesarios. Así que mi infancia quedó atrás. Entré a la escuela secundaria con más materias, más inquietudes, más retos, con un cuerpo que empezaba a cambiar por el crecimiento y además porque me entró un cuadro alérgico muy fuerte. Vivía congestionado, mocoso la mayor parte del tiempo. Y además con el cambio de voz me empezó una tartamudez que ya no aguantaba. Fuimos a médicos, me dieron medicinas, tratamientos y cada vez tenía menos ganas de hablar, porque hablar se volvió incómodo, a veces doloroso. Así que seguía haciendo algo que me reconfortaba y había aprendido a hacer, leer y además intentar escribir lo que vivía. En la escuela secundaria, en el primer año, la maestra de español nos recomendó leer a Ignacio Manuel Altamirano y curiosamente en casa había varios libros suyos. Así que leí Clemencia, Navidad en las montañas y El Zarco. Y ahora me doy cuenta que en aquellos tiempos, cuando yo escribía poemas, es porque previamente había leído poemas. Cuando escribía canciones, es porque estaba leyendo el cancionero que yo tenía o porque escuchaba canciones en la radio o en los discos que había en casa. Y cuando escribía cuentos, es porque previamente había leído narrativa. No lo sabía entonces, pero me di cuenta que la lectura me iba formando, así como tomándome de la mano, mostrándome el camino. En el segundo año de secundaria, dejé casi por completo de leer. Escribía, pero menos. La alergia se controló un poco y pude salir a jugar. Me gustaba mucho el básquetbol. Salía con amigos a jugar o a platicar, con amigas. Y en general, pues la vida me estaba llamando a esas actividades. Un grupo de amigos y yo hicimos una apuesta. Éramos varios, 4 o 5. Y la apuesta consistía que el que consiguiera más novias en un mes ganaría unos tenis Jordan. ¿Qué pagarían los demás? Como en ese entonces Michael Jordan era el jugador estrella de la NBA, todos lo admirábamos y nos gustaba el básquetbol, pues yo me apliqué y gané la apuesta. Pero no la cobré por vergüenza. La secundaria donde yo iba está muy cerca de donde yo vivía en ese entonces, junto a un parque en la colonia San Bartolo Atepehuacán, en la alcaldía Gustavo Amadero, en ese entonces delegación, como te dije antes, muy cerca de donde yo vivía.
Así que por allí pasaba mi mamá para ir a las tortillas o del trabajo. Y un día mi mamá me ve con una niña, otro día me ve con otra, pasando unos días me ve con otra más y a la siguiente semana me ve con otra. Así que un día me llama y me dice, oye, te he visto con varias niñas. Al principio me dio gusto que tuvieras novia, pero al verte con varias niñas ya no me dio gusto. Dime por qué lo haces. Y yo le expliqué de la apuesta. No me gritó, no me regañó, no me jaló las orejas. Solo me dijo, Andrés, tú tienes 7 hermanas y una madre. ¿Te gustaría que algún machito jugara con nosotras por ganar una apuesta? Y como lo dijo con seriedad, sin la sonrisa que ella solía tener en la cara, pues tomé muy seriamente su pregunta. No me acuerdo qué le respondí, o no me acuerdo si le respondí algo. Solo recuerdo que me dio vergüenza. Así que ese día, al ver a mis amigos en la cancha de básquetbol del Politécnico, les dije que me salía de la apuesta. Y de hecho, no volví a tener novia en la secundaria. En el tercer año, conocí a una amiga. Ella no iba a la secundaria, su hermano sí. Se llamaba Patricia. Era muy bonita. Yo la invitaba a salir, pero ella no quería. Me decía que yo era muy noviero y que eso no le gustaba de mí. Hasta que un día aceptó. Quedamos de vernos un sábado a las 12 del día en el parque que está frente a la escuela secundaria. En una banca, justo enfrente de la heladería. Yo por precaución llegué desde las 11. Como dije antes, mi casa estaba muy cerca y además, pues se me quemaban las habas por verla. Tenía muchas ganas de verla, así que me fui temprano. Llegué temprano y en la banca había una revista y un libro. Alguien los había dejado allí. Vi el libro y decía El llano en llamas, de Juan Rulfo. Yo jamás había leído ese autor. Me llamaba la atención tomarlo, hojearlo, leerlo, pero no lo hacía porque pensaba que el dueño vendría y se lo llevaría. Llegaron las 12, las 12:30, la 1 y Patricia no llegó. Más tarde pasó su hermano y me dijo que su hermana no iría a la reunión porque sus papás no la habían dejado salir, que no iba a venir. Entonces, resignado, y como no llegaba el dueño del libro, lo tomé y lo empecé a hojear. Me llamó mucho la atención el primer cuento de ese libro, que se titula Macario. Comencé a leerlo, interrumpí la lectura, fui a la heladería por un helado, regresé y seguí mi lectura. Y ahí estuve leyendo un cuento, otro cuento, releía un cuento, avanzaba otro. Y ahí estuve leyendo un cuento, otro cuento, releía uno, avanzaba otro. Hasta que pasó mi hermano Toño y me dijo, ¿qué haces aquí? Vámonos a la casa. Y le dije del libro y me dice, pues llévatelo. No creo que regresen por él. Así que me lo llevé. Comí en la casa, seguí leyendo. Me preguntó una hermana, ¿qué estás leyendo? Le mostré el libro y me dijo, yo tengo otro libro de ese autor. Me lo prestó. Empecé a leerlo y no entendí nada. Me pareció confuso, pero muy interesante, muy atractivo. No tuve una historia de amor con Patricia. Seguimos siendo amigos, pero nunca se concretó nada. Pero su plantón fue algo significativo y maravilloso en mi vida, porque me hizo reencontrarme con la lectura, conocí a uno de mis autores favoritos y además en la revista que estaba allí venía anunciado un curso de oratoria al que asistí años después, en el cual conocí a mi primer maestro. Curiosamente, me he ganado la vida con la oratoria y con la locución por casi 30 años. Así que aquel plantón de un amor frustrado fue el inicio de otro amor, llamémosle existencial, un amor por las letras y por la palabra. Terminé la escuela secundaria. A finales de junio de 1991 me entregaron la boleta. Me dieron una carta de felicitación y los documentos que suelen entregar. Mi mamá me acompañó. Yo sentía ganas de darle algo como para agradecerle su apoyo, pero pues no tenía nada. Así que agarré uno de esos documentos y en el reverso escribí un poema. Y le dije, toma,
quiero darte esto. Mi mamá lo vio, suspiró y me dijo, ¿y por qué tenías que rayar tu boleta? No supe qué decirle, no supe si le gustó o no, solo se lo di. Ese papel se me olvidó. Hace 1 año o 2 meses, mi mamá murió. Cuando mis hermanos organizaban sus documentos, encontraron esos papeles que tenían que ver conmigo, los metieron en un folder y me los entregaron. Ahí estaba ese documento con el poema escrito. Ella lo guardó por muchos años. Había boletas escolares, recuerdos, fotografías y ese papel. Sentí mucho gusto, sentí su cariño al haber guardado ese documento. Ese día que uno de mis hermanos me entregó ese folder, entendí algo. No todo lo que escribimos, no todo lo que vivimos tiene que ser contado. Muchas cosas deben ser privadas y ahí está su verdadero valor. Si tú entregaste algo y lo atesoraron con amor durante años, cumplió su misión. Y con esto quiero cerrar esta etapa. En el siguiente video voy a contarte cómo comenzó mi preparación formal y por qué la palabra hablada y la palabra escrita han sido tan significativas en mi vida. Muchas gracias por escuchar. Saludos.